Lo prometido es deuda. Ya está con nosotros Federico Berrueto. Hay que leerlo todos los días ahí en SDP Noticias, lo puede hacer. Sígalo, le pone @Berrueto y así lo puede leer también todos los días. Fede, qué gusto verte y saludarte hoy. Igualmente un privilegio estar con ustedes, Viri, Gastón. ¿Cómo amaneces? ¿Todo bien? Todo bien. Para ser jueves, bien. Para ser jueves, bien. Lejos de la quincena, también. Yo quiero pensar que igual o mejor que la selección mexicana. Claro. Exacto, esperemos que sí, a ver qué pasa el día de hoy. Oye, Fede, te queríamos consultar, hemos estado a lo largo de la mañana hablando de varias cosas, varios temas que pues son importantes no perder de vista, pero uno en especial del que no hemos hablado mucho y queríamos pedir tu opinión es: el Tribunal Electoral le da la razón a Somos México. ¿Y qué significa esto? Bueno, a ver, lo primero, en México es un absurdo que para crear un partido necesitas pasar por una serie de requisitos. De años, por lo que he visto. Cada 6 años, nada más. O sea, es un proceso cada 6 años para crear partidos. O sea, los partidos se han puesto de acuerdo, y los políticos, para cerrar la puerta a nuevas organizaciones políticas. Y el políticas. proceso son como 2 años. Así es. Si vemos qué sucede en el mundo, porque bueno, hay que voltear al mundo para saber, hay una libertad de asociación. Entonces, incluso en Estados Unidos, donde está dominado por 2 grandes partidos. Nos podemos asociar nosotros 3 y armar un partido. Sí, y en las elecciones, ¿verdad? Hay muchos candidatos individuales, y independientes, etcétera. O sea, no debiera obstruirse el acceso a que finalmente sea el ciudadano con su voto el que decida, pues, si vas a transitar o no. Nosotros 3 o no. Así es, ¿no? Entonces, dicho esto, es importante porque tenemos reglas absurdas y el no crear nuevos partidos no renovamos. O sea, nos quejamos de los partidos, pero como siempre son los mismos y tienen el virtual monopolio para poder acceder al cargo público, pues entonces no tienen ellos competencia y por lo mismo no hay una posibilidad de mejorar. Nos alejan a muchos de nosotros que quizá algún día consideremos meternos a la política, porque yo no me voy a meter en ese plan. Así, sobre todo porque otra cosa, que en casi todo el mundo, sobre todo en regímenes presidencialistas, como en México, tienes tú que la selección de candidatos es por elección primaria, no es por encuestas, no es por dedazo, no. Tiene que haber una competencia que organice el mismo órgano electoral para que si tú quieres ser candidato, cuentes con el aval, bien sea de los miembros de tu partido o de la población en general. Y en México, en la medida en que no tienes ese alcance, bueno, lo que domina son las partidocracias. Entonces estamos en el peor de los mundos. Partidos que no se renuevan y partidos autoritarios, porque son finalmente los que deciden discrecionalmente a sus candidatos. Entonces, dicho esto, el que ahora estamos viendo un proceso de inclusión de varias fuerzas políticas, y lo que está diciendo Morena es decir, esos partidos no deben acceder porque uno de los requisitos, que es presentar más de 120,000 firmas, esos, ¿verdad? Los nombres de esas firmas que ellos están presentando, muchos de ellos son miembros de mi partido. Más bien están impugnando, son más de 1 millón de firmas y están impugnando 122,000 firmas. Y Morena dice, ¿esas 122,000 firmas también aparecen conmigo? Así es. Lo que pasa es que Morena, a ver, ¿cómo se desdobló el padrón de maestros del sindicato de la CENTE? En Morena no es una afiliación individual, con todo y que la ley lo prohíbe. Es una afiliación corporativa. A todos los que están con sin el preguntar. Así lo dijo el dirigente del CENTE, no de la CENTE, del CENTE. Así es, que es senador y, por cierto, de Coahuila. Entonces, el tema está en que el tribunal acaba de decirle a Morena, no tienes razón, el registro que vale es de las nuevas organizaciones o de aquellos que están solicitando ser reconocidos como partidos. Y eso da la posibilidad, sobre todo en el caso de Somos México, que en mi punto de vista es una de las opciones más... Pues que se puede convertir en una opción... Pues más atractivas, porque finalmente muchos de ellos son gente que ya ha estado en la política, que tiene una reputación de por medio, y lo están viendo como una salida frente a partidos que están muy desprestigiados. A resolver la no representación de la oposición, ¿no? Así es, ¿no?
Y bueno, ojalá y tengamos más partidos, ese es mi punto de vista, y que finalmente sea el voto el que decida si van a tener o no el reconocimiento, ¿no? Con esto que decidió el Tribunal Electoral, ¿ya va a existir como partido Somos México o todavía falta? Es la impugnación, digamos, más fuerte. Más fuerte, y sobre todo por la baja confiabilidad que tienen los órganos judiciales. Sí, claro. Decían, pues ahí, si la presidenta dice, dales palo, les dan palo, ¿no? Sí, claro. Y aquí, qué bueno que la presidenta, pues al menos en ese aspecto, no intervino, y si intervino fue en términos positivos. Qué bueno. Yo creo que bueno. Se le reconoce, ¿no? Pues no debiera ser, porque esas cosas se resuelven en materia de justicia y no por discrecionalidad de quien gobierna. Yo sé. Oye, pero otro tema, perdón. Tenemos ya muchos partidos políticos, vienen más, no van a ser tantos de los que inicialmente comenzaron el proceso, parece ser que van a terminar considerablemente pocos a comparación de los que digo, de los que inicialmente comenzaron, yo creo que van a ser pocos. ¿No crees que eso va a dividir demasiado la votación en el 2027? Mira, no, ¿en qué sentido? En que los órganos legislativos, lo que más importa desde mi punto de vista es la elección en la Cámara de Diputados. Y el esquema ahí que tienes es una parte, no el todo, 300 son de mayoría simple, pero tienes 200 de representación proporcional. Entonces, si hay una fuerza política minoritaria, le das tu posibilidad a que alce su voz ahí en la Cámara de Diputados. Es útil tener a la pluralidad con oportunidades de participación en los órganos legislativos. Ahora, ¿qué sucede en las gubernaturas y en las alcaldías? Ahí tienes la elección de mayoría simple. ¿Qué quiere decir? Que el partido que más votos tenga es el que gana. Y si ese partido tiene el 30% de los votos, porque el otro 70% está disperso en muchas fuerzas, entonces con ese 30% se hace. Claro. Lo que han hecho ciertos sistemas electorales es la segunda vuelta, ¿verdad? E incluso en elecciones locales. Ojalá y tuviéramos segunda vuelta. Sí, yo soy de la idea de que, aunque tengas que tener otra elección, pero con eso tú le das, que creo que es el fondo de tu preocupación, de tu pregunta, es que quien llegue tenga la representatividad, el aval suficiente, ¿no? Sí, de más de la mitad, ¿no? Pues es la idea, ¿no? Y por eso hay segunda vuelta. Sí, claro. Sí, porque si no me falla la memoria, bueno, tú lo sabes mejor, López Obrador ganó con el 34%, o no me acuerdo. No, lo que sucede, López Obrador ha ganado, ganó cuando ganó, y también Claudia Sheinbaum, con más. El problema son los partidos, o sea, Morena, ¿qué porcentaje de votos tenía? Y el 35% al que tú te refieres es la elección intermedia que obtuvo Morena. Ok, ya. Pero no López Obrador. Okay, López Obrador tuvo mayoría absoluta de votos. Tuvo más del 50%. Más del 50%. Lo mismo con Claudia Sheinbaum. Lo mismo con Claudia, 54, si mal no recuerdo. Ok, ya hecha la corrección. Sí. Otro tema, me llamó mucho la atención la cumbre del G7, que bueno, son las 7 economías más importantes del mundo, las más grandes, las más poderosas, y Donald Trump habla en el G7 y es muy duro con decir lo que ya sabemos que opina, diciendo que en México se ha perdido el control, que hay una presidenta que es muy buena onda, pero que tiene mucho miedo. Me llama la atención el lugar en donde lo dice, porque una cosa es que lo diga así en su oficina, en un arranque de creatividad, pero otra cosa es que lo lleve escrito en un papel, ¿no? Pareciera que les estaba avisando a los otros 6, oigan, nada más para que después no me digan que no les avisé, ¿no? ¿No te dio esa impresión o qué opinas? Mira, yo tengo la impresión del señor, primero, no es que avale las expresiones groseras o lenguaje, sobre todo para una servidora pública, Manuela López. Manuela, sí. ¿Verdad? Porque a la prima. La prima incómoda. Así es, digo, una autoridad que lo diga, y a lo mejor eso me da mi licencia para decirlo, pero yo tengo la peor de las imágenes de López. Aquí lo he dicho, ¿no? Para mí es un delito. Pensé que ibas a decir la peor prima. Yo tengo una peor. Yo tengo una prima peor. No, sí, y a lo mejor sí, yo al menos en cuanto a la manera de describir al prójimo, sí tengo, sobre todo las norteñas, que son rudas para describir. Pero yo creo que el señor, y no es mi opinión, es un delincuente, el señor Trump, ¿no? Pero más que todo, yo lo que creo es que de Trump te puedes esperar todo, sobre todo lo peor.
Okay. Y creo que en este sentido es muy sintomático que el entorno en el cual él profirió sus opiniones sobre la presidenta y sobre el país. O sea, es un país de narcos, o sea, gobernado por narcos, y una presidenta que les tiene miedo. Esas son, digamos, sus expresiones. Él y también se refirió, por cierto, al acuerdo comercial. También habló ¿verdad? de eso. Y del acuerdo comercial, yo aquí lo que diría, porque dijo, no me gusta, no quisiera, pero se me hace que sí lo voy a firmar. O sea, es una baladronada justamente previa a la negociación, ¿verdad? Y que lleva ya un par de semanas diciéndolo, ¿no? Porque ya lo había dicho la semana pasada. Y nadie lo toma en serio. No. Ya ves, ni el tipo de cambio, ni... Los ya nadie... Oye, pero ayer en el G7 dijo, cada vez que digo que voy a arreglar lo de la paz, los mercados suben. Estaba diciendo que hace trampa. Pero bueno, pues son sus formas, y verdaderamente es una tragedia para el mundo que el país más poderoso esté gobernado por un personaje de esa altura o de esa calidad. Pero aquí el tema es México, y aquí lo que hay que ver es cuáles son nuestros pecados, por qué somos tan vulnerables ante el exterior, sea Trump, sea Biden, sea quien sea. Y nuestra vulnerabilidad se explica por una causa, que es la impunidad. Y lamentablemente no hemos hecho absolutamente nada para resolverlo. Al contrario, acabamos con la poca autonomía que tenía la Fiscalía General de la República con Gertz Manero, a su modo, y un hombre muy polémico y controvertido, pero que tenía un criterio propio de muchas cosas. Bueno, desapareció y llegó una subordinada total de la presidenta, ¿no? Ernestina Godoy. Bueno, el tema del huachicoleo no existiría como lo conocemos si no fuera por Gertz Manero. Y así es, y él fue el que sacó el papel de la Marina justamente en el contrabando. Y creo que fue lo que le costó la chamba, además. Sí, por eso está ahora de embajador, pero creo que es algo que hay que reconocerle a Gertz Manero por siempre, porque si no, probablemente no nos hubiéramos enterado. Y otra cosa también dijo, que se olvida, que Muñoz Rocha Moya, lo traigo atravesado. Andaba en lo mismo. Rocha Moya, el gobernador Rocha Moya había encubierto el asesinato de Melesio Cuen. Era su principal rival político. Lo dijo la Fiscalía General de la República. Y nada se hizo, y nada se ha hecho, y nada se va a hacer, si no va a ser por la presión extrema de Estados Unidos. Entonces, la presidenta se ha encerrado en su postura. Otra cosa, no hay poder judicial federal, no hay órganos de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a resolver si nuestra mayor debilidad es la impunidad? ¿Cómo la vamos a resolver si ya no hay instituciones que acrediten justicia? Y ese es un problema muy, muy severo. Hace poco me preguntaban cuál debiera ser la demanda fundamental de los mexicanos para resolver el problema más grave de la economía, de la corrupción, etc. Tenemos que atender la impunidad, pero verla al margen de la política, de la pasión propia de los partidos, los intereses, los votos, etcétera, y reconocernos en que mientras no tengamos justicia, vamos a estar dando vueltas en círculo. Sí, totalmente. ¿Qué sigue para la agenda de nuestro país? ¿A qué hay que prestar la atención? Por lo menos hoy es jueves, de aquí al domingo. De aquí al lunes. Qué bien que lo dices en esos términos, Viriana, porque tenemos el tema, lo que sucede de un día para otro, nos va cambiando el panorama. Lamentablemente, el cambio siempre es para mal, no es para bien. Y ojalá y este divertimento futbolístico nos sirviera un poco para distraernos, pero los problemas ahí están, existen. Seguir, sí. Y yo lo que veo, primero, sí me inquieta mucho el tema de pues lo que pudiera ser la interferencia de los Estados Unidos en la vida nacional. Y lo que es peor, una interferencia que es legal. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos solicitando la detención de 10 funcionarios y todo este tipo, y eventualmente si menciona a más políticos o gobernadores, todo eso es legal. O sea, pues la presidenta para ella lo ve como una forma de injerencismo. Que no lo es. Pero es totalmente legal. Pues a lo mejor sí lo es, pero es legal. Sí, pero y finalmente en esos términos tú transitas por la vida, no con la opinión de que, oye, con tu verdad. Exactamente, con la que jurídicamente se procesa. Sí. Y en esa situación estamos en mucha desventaja. Mi inquietud no está en el acuerdo comercial, creo que se va a ratificar el acuerdo comercial.
en la selección nacional, pues va a suceder lo que siempre sucede. No lo digo porque después ya nos cortan y rompo con la alegría y el optimismo del momento. Nos van a castigar. De aquí a las 7 vamos a tener esperanza. Y a lo mejor después todavía un poquito más, ¿no? Pero bueno, el tema es que sí estamos enfrentando en momentos difíciles. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no nos estamos reconociendo en nuestras dificultades. Exacto. Estamos tratando, o sea, como que se vuelve prioridad del gobierno decir que las cosas están muy bien. Y eso ya lo traemos desde hace rato. Y nosotros le seguimos la corriente al gobierno, ¿eh? Y no nada más nosotros. Pero más o menos, ¿no? Porque luego vemos las encuestas en donde la gente cree que no le va a ir mejor económicamente en el próximo año. No cree que a la economía le vaya a ir mejor. Pero de todas maneras sí consideran que las cosas se están haciendo bien en el gobierno. Entonces, hay muchas cosas que no entiendo de cómo la gente no nos va a ir mejor, pero estamos bien. Estamos contentos. Así es, y fíjate eso que dices, es bien cómo raro. Se reproduce no nada más a nivel de la opinión popular, sino tú tienes ya sectores calificados de opinión, el inversionista, por ejemplo, ¿verdad? El empresario que está, y pues dice, sí están las cosas mal, pero ahí vamos, claro, no mete lana. Sí, claro. Porque no hay inversión. Sí, claro. Pero de cualquier forma no hay un sentimiento de alerta, es lo que quiero decir. No hay una conciencia ni en la base ni en los sectores medios. Lo que ha ocurrido con la CENTE, o sea, es verdaderamente una... Hoy escribe sobre el tema, ¿no? No, y es una tragedia, ¿por qué? Porque es un grupo extorsionador que lo trajo a la vida, ya estaba al margen. ¿Tiene solución? El tema de los claro maestros, que tiene, bueno, pseudo maestros. Como todo, tiene solución en la medida en que las autoridades se mantengan con firmeza. Creo que la presidenta acertó en romper las negociaciones y decir, me voy a la consulta a la base. Pero no puede quedar ahí. Lo que tiene que quedar es que esos grupos han sido fondeados, financiados por las mismas autoridades federales y estatales. Entonces, si regresamos a lo mismo, pues es cuestión de tiempo para que nuevamente, bueno, todavía no se han ido, ¿no? Pero en la medida en que ellos sigan teniendo eso, la cúpula me refiero, esos privilegios, los vas a seguir teniendo, obstruyendo, delinquiendo, presionando. Y yo sí creo que es una de las grandes tragedias de México, ¿no? El que tengan secuestrada la educación desde hace tantos años. Así es, el CENTE y la CENTE. Sí, los dos. Pero sobre todo la CENTE, porque la CENTE tiene presencia en las zonas más pobres de México. Y hay ahorita 1,5 millones de menores que no tienen acceso al curso. No tienen acceso y eso no les importa, y al parecer no les importa ni a las autoridades. O sea, las autoridades están más preocupadas, según mi entender, por tener una situación de normalidad en la Ciudad de México. O como diría la presidenta, estamos en humor mundialista, no me molesten ahorita, no, estamos en humor mundialista. En modo mundialista. Oye, una última pregunta nada más, ahorita que hablabas de Manuela López, la presidenta le corrige la plana, ¿eh? Pues le tiene que corregir la plana porque no es una delegada de los programas de la dependencia porque que maneja los programas. No. Sí, es funcionaria pública en Chiapas. Lo que ayer se lo contamos aquí, pasó hace un par de días, es que la prima Manuela López despotricó, aquí tú nos lo dijiste, nos lo contaste ayer, despotricó en contra de Donald Trump, que bueno, lo llamó de todo. Que la presidenta ayer en la mañanera dijo que pues no estaba de acuerdo con estaba de acuerdo, sobre todo porque es una funcionaria, ¿no? Es una funcionaria, pero no es cualquier funcionaria, es la prima del prócer. Sí, es la prima el López Obrador es el factor más importante. Así es. A Donald Trump le llamó asqueroso. Corrupto también. Pero aquí el tema es que es la prima del principal factor de poder en el país, y así, y la presidenta será presidenta, pero la presidenta ratifica una y otra vez la condición de López Obrador como, digamos, el eje de la política nacional, y que una prima pues pareciera decir pues lo mismo que piensa López Obrador y que piensa la presidenta. Entonces quiero entender que el deseo de la presidenta fue decir, no es lo que pienso yo, no es lo que piensa Andrés Manuel. Y no es lo que piensa el gobierno mexicano. Y eso, pues yo creo que no tiene ya conciencia de gobierno. Fíjate una cosa, que ella, refiriéndose a ella, dice, se equivocó porque ella era un evento partidista, ¿verdad? Y habla
como si fuera no fuera servidora pública, sino fuera militante. Y la presidenta, ¿qué es lo que hace una y otra vez? Es lo mismo que hace la presidenta. Exactamente. O sea, la presidenta no nos representa a nosotros, o sea, los que no estamos con el sello de Morena, el sello guinda. La presidenta habla por ellos y es una conducta permanente prácticamente desde el primer día de su gobierno. No hay una presidenta de todos los mexicanos. Entonces, lo que está haciendo esta señora, si quieres tú, más rupestre, más elemental, más básica, pero reproduce una postura o una actitud que se ha ido generalizando en el gobierno nacional, y es que perdieron sentido de gobierno, perdieron sentido de que ellos actúan en función de todos, no en función de los de ellos. Y me llama mucho la atención, son dogmáticos. Mi idea, y supongo que es la correcta, espero, mi idea de dogmático es cuando creo que mis ideas son verdades universales, ¿no? Y se han convertido en Morena, la presidenta, todo esto, en personas dogmáticas. Creen que sus verdades, creen que sus opiniones son verdades universales, sí, ¿no? Fíjate que yo siempre he creído, y eso así, que para entender estos momentos y sobre todo al obradorismo, necesitamos más entenderlo como un movimiento religioso. De secta, de verdades reveladas, de una fe, de una... Es que es eso, es fe. Sí, no veas los factos, solamente créeme. Así es, ¿verdad? Sí. Y en la medida en que seamos rehenes de ese tipo de vínculos que son muy poderosos porque tienen mucho que ver con la cultura del mexicano, con su visión del poder, con su idea del presidente, que es el presidente o que es el líder. El presidencialismo, como lo habían enseñado, ¿no? Así es, todo ese tipo de cosas. Entonces, comparabas tú, si mal no recuerdo hace rato, te referías a Corea del Sur, ¿no? Y lo que vemos, bueno, el que era primer ministro hace unos años pues está ahorita en la cárcel, y su esposa que andaba sableando pues también está en la cárcel. Entonces, lo que quiero decir con ello es impunidad, que, es que te regresas al tema de impunidad. Sí, que vas a y ahí está Boris Johnson también, y está en Francia también. Y te voy a decir, ¿en qué va a evolucionar Estados Unidos? Ya me brinco a otra vez a Trump. Pero el señor va a ser juzgado, le va a ir muy, muy mal. ¿Por qué? Porque tiene ahorita la protección de la investidura presidencial, pero la va a perder. Una vez que la pierda, ¿verdad?, se las va a ver, pero verdaderamente negras. Fede, como siempre, muchísimas gracias. Le recomiendo mucho leer el artículo de Federico Berrueto. Se puede meter a SDP Noticias. El día de hoy se llama El Poder de la Presidenta. Está muy interesante y hay que leerlo todos los días. Fede, te seguimos como siempre, @Berrueto, y te leemos en SDP Noticias. Muchas gracias, muy generosos. No, hombre, al contrario. Que tengas buen jueves. Ahí lo tiene Federico Berrueto.